Respecto de la organización social, ya habíamos visto que fundamentalmente Roma estaba formada por dos clases sociales antagónicas y muy preponderantes las dos. Y en la parte política ya vimos cómo fue la organización política de Roma, los modos de gobierno. La primera forma de gobierno fue la forma monárquica de la etapa arcaica. La segunda forma de gobierno fue la república de la etapa clásica, y la tercera forma de gobierno fue el imperio en la etapa posclásica. De aquí que ya no le vamos a dar tanto peso al tema de la estructura política, en tanto que ya en clases anteriores es como que el tema viene un poco repetido, ya solo para irlo mencionando y reforzando, que ustedes ya lo tienen en su acervo general de conocimientos. Vimos la importancia que tuvieron también los comicios por centuria, los comicios por curia y los comicios por tribu, y que en la etapa de la República se desarrolló grandemente el comicio o los comicios por centurias o comitia centuriata, formada por aquellas personas que habían sido censadas y que estaban aptas para la guerra. Es decir, que tenía un gran significado de carácter militar, que tuvieron gran importancia. Llega un momento que, además de las funciones legislativas y de funciones de carácter político, llegaron hasta tener funciones electorales, y que estos órganos políticos denominados comitias agrupaban a toda la población de Roma, dividida en diferentes sectores. Algunos fue por domicilio, como los tributa. Algunos otros también estaban divididos en razón de su ingreso, puesto que el sexto rey, Servio Tulio, el sexto monarca de los romanos, Servio Tulio, el que reinó 44 años, hizo un censo. A él se le debe el primer censo en la historia de la humanidad, y era con efectos tributarios, obviamente, porque no fue para detectar cuál era la deficiencia habitacional o el déficit de educación o los déficits que habían en algún otro tipo de necesidad de la población romana. Fue efectivamente con propósitos políticos y propósitos de hacerlos tributar. En esta reforma serviana, vean ustedes cómo Servio Tulio clasificó al pueblo romano dependiendo del ingreso económico que tenían. Y de acuerdo a la moneda de los romanos, que era el sestercio, los que tenían 100,000 sestercios los colocó en primera clase. Los que llegaban a 75, segunda clase. Los que alcanzaban 50, tercera clase. 25, la cuarta, y 12, la quinta. Luego, en la estructura social de Roma, aparte de las dos clases que habían en un principio, patricios y plebeyos, también hubo mucho desarrollo en
en diferentes profesiones y diferentes tareas también. Pues había población agrícola, a población ganadera, población de artesanos. Sin embargo, las clases sociales que existieron fueron los esclavos. Los esclavos fueron una fuerza fundamental en el motor que movía la economía de Roma, porque ellos eran los que sostenían el sistema de producción romano. Y recordarán por algunas otras asignaturas que tuvieron en primer año, en el primer semestre, digo, los esclavos estaban desprovistos de todo derecho, eran considerados animales, eran considerados mercancías y el propietario tenía derecho incluso sobre la vida de ellos. Los esclavos aquí en el pueblo romano nacieron de diferentes formas. Algunos era toda la gente sometida de los pueblos que venció Roma. Los trajeron como esclavos a Roma. Otros podía ser porque habían nacido ya esclavos, porque eran hijos o hijas de esclavos. Y otros podían ser también por compra, porque habían sido vendidos por efecto de la compraventa, ya que eran mercancía. Y algunos otros porque también habían sido de algunas colonias de Roma y que se habían quedado, gente que se había quedado muy, muy empobrecida y que fueron reducidos a la esclavitud y quedar bajo el mando y bajo la autoridad de alguna de las grandes familias romanas. Luego también encontramos, aparte de los esclavos, los latinos. Los latinos eran romanos de uno de los montes de Roma y de seguro que, porque la verdad es que he tratado de encontrar la razón por la cual los latinos cayeron en la esclavitud, si eran el monte latino, el monte Lacio, fue fundamental hasta en la formación de los romanos en su organización federada, pero terminaron como una clase marginal y sometidos a la esclavitud. Y luego de los latinos había una subclasificación que eran los latini veteres, que eran habitantes del antiguo Latium y que quedaron sujetos al poder de Roma. Los latini coloniari eran esclavos y habitantes de las colonias romanas. Los latini juniani eran cierta clase de libertos que la ley junia asimiló a los mismos latinos coloniales. Luego está la clase también de los peregrinos o extranjeros, que eran extranjeros residentes en Roma y que
más adelante se convirtieron en ciudadanos romanos cuando Antonio Caracalla, el emperador de la cuarta dinastía de emperadores romanos, de la dinastía de Septimio Severo, por ahí por el año 200 después de Cristo, les otorgó la ciudadanía a todo el imperio romano, menos a los hispanos, a quien se las dio el emperador Trajano. Había otro grupito también, como clase social, que eran los llamados libertos. Habían sido esclavos, pero que obtuvieron por una u otra razón su libertad, porque compraron su libertad, porque el propietario los manumitió, eso significa que les dio su libertad, por testamentos, y acostumbraba mucho también darle libertad a los esclavos, y, y también a veces cuando habían tenido un buen desempeño por actos de gratitud y de liberalidad, los propietarios les daban el salvoconducto de la libertad. Pero a todos ellos se les llamaba de manera general libertos, y, y los hijos nacidos de esos esclavos manumitidos eran los que realmente eran los libertos. Todos ellos pues formaban esa clase social, pero igual era raro aquel liberto que podía destacar y hacer fortuna. Siempre se quedaban como una clase marginada. Los clientes también es otra clase social, y que eran grupos de personas que no teniendo la suficiente fuerza, pedían a un pater familias que los asimilara a su familia y les diera protección. El pater familia les daba protección, y a cambio de ello, pues también los clientes eh, colaboraban con el pater familia en todo lo que él necesitara, e incluso iban a la guerra si era necesario. Tenemos entonces, además de los plebeyos y patricios, ¿cuántas clases más? Quisiera que hicieran un listadito, por favor, para ver si no me faltó alguno. Gracias, Giovanni. Los peregrinos, los plebeyos, los peregrinos, libertos, clientes, los latinos. Gemelli dice plebeyos, patricios, que son las dos fundamentales. Esclavos, peregrinos, latinos, libertos y nobilitas. Los nobilitas eran los que me faltaban.
que son los que formaron una clase social después de la República, porque eran descendientes de los senadores y descendientes de los magistrados de la República. Es decir, que ellos formaron una nueva clase de nobles frente a los patricios, que los patricios eran los aristocráticos de la época y que eran descendientes de los quirites y que eran también los senadores y todos los parientes de los reyes, de los 7 primeros reyes. Vean ustedes cómo se expandió socialmente Roma, tanto que aparecieron tantas clases sociales. Pues esa es la organización, de Roma. Y dentro de la organización política, pues están los comitia o comicios, y que ejercieron funciones de carácter político legislativo. Los comitia centuriata y los comitia tributa o comicios por tribu, y que eran asambleas del pueblo romano. Como les digo, tenían funciones de carácter político legislativo. Habían los comitia tributa, que se agrupaban de conformidad con su área geográfica de domicilio. Eran 35 tribus. De esas 35 tribus, había 31 que eran rústicas o rurales y 4 urbanas. Fueron tan importantes los comités centuriata porque eran convocados para la declaración de la guerra, para la campaña militar. Asumieron también competencias de carácter electoral y jurisdiccional. Y en esos comités centuriata participaban todos los ciudadanos romanos emitiendo su voto. También les correspondía la elección de magistrados mayores, la elección de cónsules, y era una forma de permitir la participación del pueblo o del pueblo en la gestión, en la gestión pública. A finales de la República, los comitia curiata, más que todo, tenían una presencia y una representación más simbólica, pero fueron realmente los comitia centuriata los que dentro de la época de la República, que fue la época de más florecimiento en todos los ámbitos para Roma, y sobre todo en el florecimiento, la construcción y la formulación del derecho. Luego, era importante también como en esta época continuaba el organismo político del que hablamos en las primeras clases, el Senado. Y si el Senado fue formado por Rómulo con 100 senadores, ahora en la República el Senado llegó a tener 300 senadores. Luego, dentro de la organización política de los romanos, ya en época de la República,
aparece la figura del magistrado. Recordarán ustedes que les decía que el magistrado era la persona que sustituía al monarca, al rey. Ya el periodo de la monarquía había terminado, sistema político monárquico había terminado y se da paso a un nuevo sistema político denominado república. Y dentro de este nuevo sistema político aparecen las magistraturas, pero habían magistrados de diferente clase. Habían magistrados que podríamos equiparar hoy también a ciertas categorías de ministros. Y había un magistrado que era el magistrado Maximus o el hombre máximo de Roma, o lo que equivaldría a un jefe de gobierno dentro de esta época de la República en Roma. Luego encontramos que otro órgano político que había dentro de esta etapa ya más avanzada de la República fue el Concilia Plebis, o lo que se denomina también concilios de la plebe, que son asambleas también del pueblo romano por tribus. Y fueron tan importantes que establecieron la estructura de la ciudad. Y en el año 286 se dictó la ley Hortensia, o se promulgó la ley Hortensia, la cual equiparó unas decisiones de las consultas populares que nacían de los plebiscitos o consulta popular. El plebiscito es una consulta popular, y los equiparó a las leyes que se aprobaban en las votaciones o en los comicios. Luego, los magistrados, como les digo, eran personas de alto rango, eran funcionarios de alto rango para ejercer el poder, y eran elegidos por un periodo fijo. Aquí encontramos una gran diferencia con la época de la monarquía, porque en la época de la monarquía, pues era vitalicio el cargo, y por eso cuando vimos la lista de los monarcas desde la fundación de Roma, desde Rómulo, vimos como el que había reinado por más tiempo era Servio Tulio con 44 años, y como Tarquino el Soberbio había sido el que menos había durado en el ejercicio del cargo, porque lo depusieron y duró 25 años porque el cargo tenía carácter vitalicio. Ahora, en este nuevo sistema político denominado la República, ya no es el cargo vitalicio. Y normalmente el ejercicio del cargo de un magistrado es por un año, aunque habían ciertas magistraturas que eran de carácter extraordinario o excepcionales que no duraban un año, pero normalmente los magistrados duraban un año en su cargo. El magistrado que duraba el año en el cargo, durante ese año dictaba sus leyes, y esas leyes eran vigentes para el año que él estuviera. Si las leyes no eran derogadas por el magistrado que era nombrado en el año siguiente, las leyes continuaban vigentes. Hay características que tenían las magistraturas, y entre esas características podemos mencionar que las magistraturas tenían el carácter de ser elegidas, es decir, la electividad por efecto
de los comicios o de las elecciones o las votaciones para cuales era convocado el pueblo romano, es decir, que votaban eh, por, por la persona que elegían, que habían decidido eh, votar y que fuera la persona que ganaba las elecciones. Un sistema dentro de esa época bastante democrático. Luego otra característica que es la anualidad, que ya la expliqué, con algunos cargos de carácter excepcional. Colegialidad, eso significa que al principio sí actuaban solos los magistrados, pero más adelante se les, se les adjuntó a un colega para que actuaran conjuntamente y que las decisiones no fueran unipersonales. De aquí el origen de los tribunales colegiados, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, que tiene 13 magistrados, es un colegio, están colegiados, actúan con sus colegas, no actúan solos, no actúan en forma unipersonal. La Corte de Constitucionalidad, que tiene 5, y el Tribunal Supremo Electoral, que tiene 6. Algunos juzgados también de instancia penal son tribunales colegiados y son 3 jueces los que toman colegiadamente las decisiones. Eso da más certeza jurídica y hay más posibilidad también de discusión. Luego, otra característica es la de la responsabilidad, porque cada magistrado actuaba bajo su responsabilidad, tomaba las decisiones, sino bajo la responsabilidad del Estado. Cuando asumían el cargo, juraban, lo hacían bajo juramento, y cuando entregaban el cargo también hacían una declaración bajo juramento en la que manifestaban que habían actuado diligentemente de acuerdo a la ley y con honradez. Estas magistraturas también eran gratuitas, no recibían los magistrados un sueldo, no recibían ningún salario. Sí tenían un gran equipo que les ayudaba en el trabajo, obviamente. Tenían secretarios, escribientes, mensajeros. Es decir, que a su alrededor sí había un equipo burocrático importante personal de apoyo que les ayudaba. Algunas magistraturas también tenían lo que se denominaban lictores, no lectores, no, lictores, que es lo mismo que guardaespaldas, es decir, que tenían personas que los cuidaban. También tenían inmunidad. En el ejercicio de su cargo, no podía instruirse un proceso en contra de ellos, sino solo sí y hasta cuando entregaban y había finalizado su cargo. Y luego, la impugnabilidad. Eso significa que los actos arbitrarios cometidos por ellos o que se consideraban injustos podían ser impugnados y había una medida, podríamos decir que era una garantía
para aquella persona que había sido violada en alguno de sus derechos, porque existía una figura llamada la provocatio ad populum, que era lo que se traduce en español como una apelación ante el pueblo. Y ahí se decidía si el acto era confirmado o el acto debería de ser revocado. Vean ustedes que a mí me sorprende siempre, me sigue sorprendiendo el derecho romano, las figuras que tuvieron dentro del derecho romano. Me sigue sorprendiendo de cómo ya habían creado mecanismos para defender los derechos de las personas. Obviamente, no llegamos a tanto como un sistema de derechos humanos, pero incluso cuando se aprobó la famosa ley de las 12 tablas, que permitió que los plebeyos también pudieran ascender a esos cargos de honor como las altas magistraturas y los consulados, ahí llegó un momento en que se formó y se creó la figura del tribuno de la plebe, que era un magistrado que tenía como función defensa de los derechos violados a personas que pertenecían al pueblo romano. Es una especie de lo que hoy conocemos como procurador de los derechos humanos. Era el tribuno de del pueblo, era el defensor del pueblo. Y eso es un procurador de los derechos humanos, o debe ser el defensor del pueblo. Ahí tenemos entonces todas las características de los magistrados. Quisiéramos hacer una recapitulación. ¿Alguien quiere hacer una recapitulación de las características de los magistrados? Inmunidad. Tenían lectores, que era lo mismo que guardaespaldas. Sí, pero características en sí. Les di por lo menos 7 características. Que no devengaban un salario, es la característica gratuito. ¿Sí? ¿Qué más? Colegialidad, responsabilidad, claro. Anual, que era anual. Así es. Creo que faltan 2. Gratuidad ya está dicho. Jason, por favor.
Supongo que también la elegibilidad que podía. Sí, electividad es una de las que nos faltaba y nos falta una todavía. Impugnabilidad. Sí, Carla. Ahí estamos, Ramiro, Priscila. Muy bien. Entonces ahí tenemos el conjunto de todas las características y eso nos da la fisonomía de la categoría que tenían los magistrados. Ahora, en la clasificación de las magistraturas, vean ustedes que estaban las magistraturas plebeyas cuando ya fueron permitidas. Estaban las magistraturas patricias que tenían poder sobre toda la ciudad y sobre toda persona. Los plebeyos en un principio solo miraban asuntos de la plebe, pero más adelante también se extendió su poder hacia todas las personas. Habían también magistraturas ordinarias que eran dadas para el ordenamiento normal de la ciudad. Habían otras que se llamaban extraordinarias, que eran magistrados que eran nombrados en circunstancias especiales. Otras magistraturas que eran mayores, se les llamaba mayores porque tenían el máximo poder. Unas que se les llamaba menores porque su poder era más limitado. Habían otras magistraturas que se les llamaba con imperio porque tenían el poder total, y las sin imperio que carecían de poder para decidirlo todo, es decir, que era un poder limitado. De tal manera que aquí dentro de esta clasificación de las magistraturas, podríamos decir que la magistratura de un patricio también podría ser una magistratura ordinaria y también extraordinaria. Un patricio podía tener una magistratura ordinaria o podía ser extraordinaria. Necesariamente eran mayores porque tenían el máximo poder. Necesariamente también eran con imperio, precisamente porque no tenían limitado el poder. Luego, encontramos que al principio los plebeyos, pues sus magistraturas eran de carácter limitado. Pero más adelante, como les digo, se les otorgó todo el poder para que conocieran todo asunto y sobre toda persona. Las magistraturas con imperio, o que se le llaman cum imperium o con imperio, esas magistraturas tenían el poder total. No solamente habían unas que tenían el control de toda la ciudad, y a esas se les llamaba con imperium domi, y habían otras que se les llamaba con imperio militar, que eran las magistraturas que tenían todo el poder sobre el ejército, y que estaba constituido en comandante general del ejército fuera de Roma. Y además, estas magistraturas con imperio también tenían lo que se llama la potestas, y que la potestas es el poder para resolver conflictos. Quiere decir esto, que tenían también facultades jurisdiccionales. Como ven, las magistraturas con imperio eran unas magistraturas con muchísimo poder
que les fue dado por una ley llamada la Ley Curiata de Imperio, y que es una ley que les da a los magistrados el poder total. Ahora, dentro de la clase de los magistrados, les había comentado hace un rato que habían magistraturas de carácter ordinario. Estas magistraturas de carácter ordinaria eran para el ordenamiento normal de la ciudad, y la mayoría de estas magistraturas eran electas para un año. Sin embargo, dentro de estas mismas magistraturas ordinarias hay unas que eran electos para 5 años, como era el caso de los censores. En la época de la República, los magistrados censores eran los que efectuaban el censo cada 5 años que duraban en su cargo. Y los magistrados censores eran una magistratura tan importante que alguna persona que quería ascender al grado de primer hombre de Roma o magistrado máximos, tenía que haber pasado por ser magistrado censor o por ser magistrado cuestor. Los cuestores eran los magistrados que administraban las finanzas. Era el equivalente a un ministerio de finanzas. Y si querían ascenso político, era muy recomendable que principiaran por ser magistrados de esta categoría para luego hacer sus postulaciones para que fueran electos primeros magistrados o primeros hombres de Roma. Los censores, como les digo, duraban 5 años en el ejercicio de su cargo, y eran los que efectuaban el censo de la ciudad, y también eran los que efectuaban lo que muy adelante vamos a estudiar, que es la infamia. Otorgaban un certificado en donde declaraban a una persona infame y le eran quitados los derechos que podía tener como ciudadano por crímenes cometidos o por algunas causas especiales que se otorgaba la infamia, y era no dejarlos participar en la vida política de Roma también. Luego tenemos entonces los magistrados censores, los magistrados cuestores. Están los magistrados ediles, que eran los guardianes o custodios de los bienes de la ciudad. Habían magistrados ediles que se les llamaba civiles y que se encargaban de orden y seguridad de Roma, y tenían el derecho de sentarse en la silla curul, y su administración era de carácter local. Por lo tanto, los magistrados ediles, ¿con quién los podemos comparar en la estructura administrativa de hoy? Con los alcaldes. Así es, todavía hoy se utiliza el nombre edil para denominar al alcalde. Y habían también los ediles, los magistrados ediles plebeyos, que eran asistentes del defensor del pueblo, que era el tribuno de la plebe, que se recuerdan que se convierte el tribuno de la plebe una magistratura sumamente importante. Luego también están los magistrados pretores. Los magistrados pretores son los que administran justicia. ¿Con quién los compararíamos en la estructura actual? Con los magistrados de sala.
Así es, magistrados de cortes, magistrados de salas, los que administran justicia. Y está el tribuno de la plebe, que su función fue la de defender a los plebeyos de los abusos de los magistrados patricios. Su persona era inviolable. Eso significa que ninguna persona debía hacerles daño y que si alguna persona atentaba contra ellos, esa persona podía ser muerta sin responsabilidad de quien le diere muerte. Esa, digamos que es toda la organización político-administrativa que tenía Roma. Ahora, en la organización judicial, podemos mencionar a los magistrados pretores, que eran los magistrados que administraban justicia, y los jueces. En la época de la República fueron muy importantes los magistrados pretores, porque a ellos se les presentaba por medio de la acción, que es el derecho que una persona tiene para ir a reclamar lo que se le debe ante un juez. Es el derecho que tenemos de ir a los tribunales para echar a andar la maquinaria judicial y que se nos dé asistencia en el caso de que no quieran cumplir con sus obligaciones la persona que estaba comprometida a ello. Entonces, eso es la acción. La acción es el derecho de reclamar ante un juez lo que se nos debe. Las personas romanas que tenían algún conflicto de esa naturaleza, por medio de la acción, se presentaban ante el magistrado con los hechos. Lo vamos a ver detenidamente más adelante. Y se iniciaba el juicio civil para resolver ese conflicto que tenían los romanos. Por ejemplo, una persona le compra el ejemplo de los caballos. Una persona le compra 3 caballos a otra, un romano le compra 3 caballos al otro. Se lleva los caballos y al día siguiente amanecen muertos en el establo. Obviamente, o los caballos estaban enfermos, o a los caballos los envenenaron esa noche, o qué sé yo, pero lo que pasó, pero el magistrado va a tener que recibir esos hechos y el magistrado va a tener que conocer en la primera fase el juicio y después le corresponde una cantidad de pasos procesales efectuar al magistrado. Le corresponde lo que se denomina dictar la fórmula y recibe la expresión de los hechos del demandado y del demandante. Más adelante, cuando terminan los pasos que lleva esa primera fase del juicio civil, que los conoce el magistrado pretor, que es el que administra justicia, se los pasa a otro funcionario que se llama juez. Y ese juez es el que recibe los alegatos de las partes. Él está presente en el debate. Le corresponde también el desahogo o diligenciamiento de la prueba. Escucha testigos, va a hacer reconocimientos judiciales y finalmente dicta
dicta la sentencia, declarando a una persona culpable y a otra persona obviamente absuelta. Y todo eso le corresponde en la segunda fase del juicio civil al juez. Ahora, dentro del sistema judicial romano, habían diferentes clases de jueces, porque estaban los que se llamaban judex, que se escribe con J, judex, y ellos eran los jueces que emitían sus fallos apegados al derecho, en estricto derecho. Ellos, de conformidad con las pruebas, los hechos que se habían probado dentro del juicio civil, de conformidad con eso, ellos dictaban su fallo y dictaban su sentencia. Habían otros jueces que se llamaban los arbiter, que eran jueces de conciliación. Ellos no seguían el camino riguroso de las fases del proceso civil para llegar a una sentencia, sino que ellos lo que hacían era avenir a las partes para que las partes llegaran a un acuerdo. ¿Esto les recuerda a ustedes algo que hayan oído o que en su experiencia previa ustedes conozcan en el sistema judicial de Guatemala? Quizás como cuando sucede un accidente, licenciada, que se ponen de acuerdo para subsanar los gastos y quién va a cubrir los daños y perjuicios que sufrieron, digamos, las partes, ¿verdad? Sí, puede ser así. También el Código de Trabajo contempla la figura de la conciliación entre personas trabajadoras y personas empleadoras. ¿Algún otro ejemplito que ustedes tengan por ahí? Karen. Perdone, licenciada, es que dice que está lloviendo. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe. Sí, es que estamos hoy estudiando aquí la clasificación de los jueces. Y habían jueces que se llaman el judex, que promulga su fallo en estricto derecho, apegado a las pruebas que se le hayan presentado. Y está el otro que se llama arbiter, que es un juez de conciliación y que si ustedes en su experiencia previa han oído algo respecto de la conciliación en el sistema judicial de Guatemala. Sí, licenciada, en los juzgados de familia usan mucho la conciliación también. ¿He escuchado yo? Sí, también, efectivamente, también en los juzgados de familia. Es más, el organismo judicial también tiene unos centros que se llaman RAC, Resolución Alterna de Conflictos, porque es esto el arbiter, es un sistema alterno de resolver conflictos sin tener que llegar al riguroso proceso de las dos fases que tenían los romanos en esta época en la que estamos hablando. Y por último estaba el recuperator, que resolvía controversias entre ciudadanos y extranjeros o peregrinos. Pero como les digo, cuando el emperador Caracalla otorga la ciudadanía a todo el Imperio Romano, pues esto deja de tener sentido porque ya todos son ciudadanos romanos. El derecho también se unificó porque vamos a ver adelante que habían varias clases de derecho
que se aplicaba según la persona fuera ciudadana romana o que no fuera ciudadana romana. ¿Algún comentario o alguna pregunta? ¿Algo que quieren que yo les amplíe, por favor? Cristian, adelante. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una pregunta referente a la clasificación de magistraturas. Sí. No sé si la... déjeme ver, se me perdió. Con los decemviros, ¿esa era una magistratura o solo era por algo extraordinario? Ah, está bien la pregunta, Cristian, porque me salté. No tiene la connotación de dictador actual, sino que era una persona que se elegía normalmente por 6 meses para que fuera a sofocar alguna rebelión a determinado lugar. Cuando él lograba resolver el problema y lograr la gobernabilidad, entonces ya terminaba su cargo. También son extraordinarias las de los decemviros, que fueron las personas que en una embajada fueron a Grecia a aprender derecho con Licurgo y Solón, y de ahí regresaron a redactar la ley de las 12 tablas. Y están también los chumbiros, que son magistraturas especiales, extraordinarias, y que fueron para recomponer el orden del imperio que se había vuelto, perdón, de la república que se había vuelto ingobernable, y que en clase anterior les hablé de los 2 triunviratos que se tuvieron en Roma. Esas son las magistraturas extraordinarias. A ti, gracias, Cristian, porque a mí realmente se me había... ahí sí que pasé la hoja. Está licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o alguna aclaración, por favor? Bueno, si no hay nada pendiente por hoy, entonces estaríamos terminando acá, y yo les sugiero que por favor lean la próxima lección, el derecho romano, que principia en la página 59 y que termina en la página 76. Por favor, si lo pudieran leer sería bueno, porque entonces también así pueden hacerme más preguntas. Así que les deseo muy feliz noche. Gracias, Feliz Lic. noche, licenciada, gracias. Bueno, Feliz feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Noche, licenciada. Buenas noches, compañero. Feliz noche. Feliz noche, Ligda. Feliz noche.